Buenas noches, jóvenes. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Buenas noches, ingeniera, ¿todo bien? Buenas noches, muy bien. Bueno, solamente déjenme ver si ya se conectó el ingeniero Claudio. Sí, ok. Bueno, muchachos. Solo nos falta un minutito para iniciar. Permítanme un momento, por favor. Bueno, jóvenes, hoy sí. Vamos a iniciar. El día de hoy tenemos a un expositor que no solamente pues, es un docente de una amplia experiencia en el área de docencia, sino también un gran profesional. Quiero presentarles al ingeniero Claudio Gutiérrez. Ella es ingeniero en ciencias de la computación, tiene una maestría en finanzas, con experiencia en el área de proyectos, administración de proyectos, en SAP Fiori, SAP Solution Manager, pruebas de integridad end-to-end, y tiene más de 10 años de experiencia en el área de docencia. Ingeniero Claudio, no sé si me escucha. Es toda suya la cátedra. Buenas noches, ingeniera. Y buenas noches a todos. Vamos a comenzar. Ya, déjenme compartir aquí. ¿Se me escuchan bien, verdad? Sí, todo bien. Okay. Sí. Veamos. Ok, déjenme compartir. Vamos a ver. Listo. Y no sé si ven mi pantalla. Sí, sí se ve. Ok. Bueno, pues buenas noches a todos nuevamente. Mi nombre es, como dijo la ingeniera Nazarena, Claudio Gutiérrez. He trabajado bastante tiempo en el área de docencia, como mencionó ella. Es un área que me gusta bastante enseñar a los estudiantes. Trabajo bastante con CEUTEC de Unitec y pues hemos trabajado y pues las clases han sido bastante exitosas con los estudiantes y cada vez hemos ido mejorando con ellos y pues ha habido muy buena experiencia, muy bonita experiencia con los estudiantes. Igual creo que con ustedes. Bien, vamos a ver, vamos a compartir acá. Ok, un momentico. Ok, listo. Y bueno, pues aquí la ingeniera pues me dio un tema ahí muy bonito, la verdad, de base de datos. Tengo entendido que es una clase de sistemas de información gerencial o sistemas de información, pero tiene que ver con la parte gerencial. Y pues empezando yo, pues ayer decía, pues ¿cómo le pongo al tema la presentación? Si administración de base de datos, sistemas de base de datos, pues... Y al final pues decidí ponerle sistemas de base de datos. Es un tema bastante bonito, pues como les digo, pues la agenda que vamos a ver es conocer, bueno, qué es una base de datos. Yo sé que ustedes de repente ya vieron qué es una base de datos con ingeniero, pero no hace falta recordarlo nuevamente porque vamos a utilizar una base de datos, qué tipo de base de datos tenemos, algunos ejemplos de base de datos. Vamos a comprender también en qué consiste el análisis de datos, que tiene que ver con la base de datos, y conocer qué es la inteligencia de negocios, que por ahí de repente la mencioné, que es muy acompañado de la rama de la ciencia de la base de datos. Bien. Vamos a ver qué es una base de datos, pues es una colección muy organizada, diría yo, tendría que estar muy organizada y muy estructurada de información o datos almacenados de un sistema computacional.
Esto, como yo siempre le he dicho a mis estudiantes, la base de datos es como quien dice el corazón del sistema. Si nuestra base de datos está bien estructurada, bien diseñada, entonces el éxito va a depender de nuestra base de datos en nuestro sistema. Si nuestra base de datos fue mal diseñada, pues muy probablemente se van a topar con problemas cuando se generan las reporterías, los dashboards que vamos a generar en las herramientas de inteligencia de negocio que necesitamos o cuando ya estamos extrayendo información y ya cuando topamos en los reportes. Y pues ese es un tema pues que nosotros debemos de entender también de que una base de datos tiene que estar bien diseñada y no correr a diseñar algo que nos vaya a afectar después en la marcha. ¿Por qué vamos a utilizar una base de datos? Me imagino que este es el tema principal de ustedes por la clase de sistemas de información. Bueno, ¿por qué vamos a utilizar estas bases de datos? Primero, porque nos ayuda a organizar la información. ¿A quién no le gusta tener nuestra información organizada dentro de una empresa o una planta de producción, que sea lo que el tipo de rubro que sea, pero la base de datos nosotros la tenemos que tener organizada y eso nos ayuda a tener nuestra información bien detallada y también nos ayuda a realizar un análisis de datos. ¿Por qué nos ayudaría a hacer análisis de datos? Bueno, primero porque nosotros podemos realizar proyecciones. ¿Qué tipo de proyección, Claudia? Bueno, primero, podríamos proyectar en las ventas. ¿Cómo estamos en las ventas ahorita? Pues quién sabe Dios, puede ser que hayamos subido, pero ¿qué porcentaje real me va a dar usted como gerente de ventas? ¿Cómo estamos nosotros? Así, no sé, mire, solo tendría que ver los papeles para ver cómo estamos según las facturas de los ingresos que tuvimos, pero no nos vamos a... ¿Y cuánto tiempo se va a tardar en eso? Mire, me va a tardar mínimo un mes, 2 meses, si quiere, para poderle dar yo un dato más real. Pues como nosotros ya tenemos una base de datos, ese análisis se va a hacer mucho más rápido. Ya no nos vamos a tardar ni 2 semanas, ni un mes, ni 2 meses, ni siquiera 3 días, sino que esto es información que viaja en tiempo real y nosotros vamos a tenerla a nuestra disposición para poder hacer cualquier tipo de análisis que nosotros queramos. Si nosotros queremos aumentarle a los empleados, cómo nos va a afectar en la planilla, cuánto va a subir, cuánto nosotros tenemos de ingresos versus eso nos va a afectar. Entonces, si nos afecta, entonces tenemos que bajar el porcentaje y así. Entonces, eso va a depender de acuerdo al análisis que nosotros tengamos en nuestra base de datos. Esto también nos va a ayudar a integrar la información, nos ayuda también a evitar la redundancia en la data. A veces, pues, me he encontrado con bases de datos que tienen datos duplicados y eso no debería de existir en una base de datos y nosotros ya tenemos índices ya bien diseñados en nuestra base de datos, por lo tanto no debería de suceder una redundancia de datos y por lo tanto nuestros datos deben de ser íntegros. Es como nosotros podemos llenar de información nuestros sistemas de bases de datos. ¿Cómo se van a llenar? A través de los sistemas de información. Y estos sistemas de información son los que nos ayudan a alimentar nuestra base de datos. Y esa información va a ser íntegra dependiendo qué tipo de información va a ingresar el usuario. El usuario está libre de ingresar toda la información que él requiera, pero siempre y cuando nosotros pongamos también las limitantes y pongamos las restricciones necesarias en nuestro sistema de información para que esa información sea íntegra. Es decir, por ejemplo, podría ser que ingresen ciudad, ciudad, pero vienen los usuarios y empiezan a ingresar ciudades en mayúscula, otros en minúscula, otros que la primera letra en mayúscula, las seguidas en minúscula, otros que ciudades abreviadas, etc. Entonces ya nuestra información ya se corrompió, ya no es íntegra. Entonces ya eso pues nos va afectando al momento que nosotros ya generamos los reportes. Nos va a tirar información desbaratada, diría yo, y ya eso no es una información confiable. Tendríamos que unirla y volver a revisar para ver cuáles son los datos que sí son los mismos y los tenemos separados, y eso lleva más trabajo.
Y otra es la recopilación de información en tiempo real. Cada vez que el usuario va grabando, pues la información va trabajándose en tiempo real y nosotros la podemos ir visualizando en cualquier momento. También tenemos tipos de bases de datos. Esas bases de datos, tenemos bases de datos relacionales, que estas se basan en un conjunto de tablas relacionadas entre sí de manera directa que representa datos en tablas. ¿Cuántas tablas podemos tener en un sistema de información? Podemos tener 2000, 3000 tablas, 2500, 2800 tablas. No es lo mismo cuando nosotros lo vemos a nivel de universidad. Acá, mire, eso nosotros solo le decimos, mire, hágase un sistema con 15 tablas o 20 tablas. Eso es muy mínimo, tal vez el 1% de lo que nosotros vemos ya en la realidad cuando ya estamos trabajando en una organización. Ya vemos sistemas así como SAP, la versión de For HANA que tiene aquella inmensidad de tablas. Incluso si hablamos de sistemas ERPs, otro tipo de sistemas ERPs o sistemas integrados. Que, bueno, estoy hablando de sistemas ERP y no sé si ustedes ya manejan ese concepto, pero igual, se lo voy a mencionar. Un sistema ERP o un sistema integrado, le llamamos, es porque lleva un conjunto de procesos del negocio. Están íntimamente relacionados todos. ¿Cuáles son esos procesos, Claudia? Miren, va a tener procesos de compra, procesos de ventas, procesos de auditoría, procesos de contabilidad, de finanzas, de administración, etc. Todos los procesos del negocio en sí es un conjunto de procesos que van todos conectados. No podemos tener ninguno de esos separados. No puede ser que el departamento de compras tenga ya una base de datos separada de sus proveedores, que los de ventas tienen otra de proveedores. Eso no debe de existir, tablas aisladas, ni sistemas aislados. Esos sistemas aislados después desbaratan toda nuestra información y ya se corrompe al momento que nosotros ya tenemos un sistema ya donde estamos queriendo unir nuestra información y los usuarios dicen, no, yo no me voy a pasar a ese sistema porque yo lo que yo tengo aquí yo lo manejo a mi antojo. No, señor. Entonces nosotros tenemos un sistema mejor donde la información viaje en tiempo real y yo no necesite de usted en ese sistema separado para que después yo tenga que perder tiempo para poderla unir. Entonces, cuando hablamos del sistema relacional, todo debe ir relacionado. No debe ni existir tablas, así como estas que ven acá. Tablas huérfanas le llamamos. Esas tablas huérfanas se ven tan feas a veces. Entonces, esas tablas no deben de existir de manera separadas. Todas deben de ser relacionadas entre sí. Y tenemos un ejemplo de base de datos relacionales, por ejemplo, las bases de datos de Oracle, de Postgres. Tenemos las de SQL, las que más conocen, y MySQL. Estas son como las 4 más utilizadas ahorita en el mercado. También tenemos otro modelo de datos, el no relacional, que estos son bases de datos diseñadas específicamente para modelos específicos, para aplicaciones modernas. ¿Por qué vamos a utilizar una base de datos no relacional o las más conocidas, las no SQL? ¿Por qué? Porque hay mayor flexibilidad, escalabilidad, tenemos alto rendimiento y altamente funcional. ¿Y cuáles son esas bases de datos no relacionales? Aquí tenemos MongoDB, es uno de los más conocidos. Tenemos Redis, MariaDB, Cassandra, CouchDB. Tenemos otra por ahí, no sé si la han visto, es Firebase y Neo4j. De los más que ahorita se están utilizando, también les podría decir que es MongoDB, Redis y Firebase. En Firebase prácticamente es un sistema en la nube que también tiene su propio sistema gestor de base de datos, entonces lo podemos aprovechar. Lo interesante de las bases de datos no relacionales son archivos planos, como, vamos a ver si puedo ampliar esta imagen, como esto. Yo tengo una tabla más conocida en el sistema relacional, pero acá nosotros cuando ya manejamos el sistema no relacional, se almacenan archivos planos, donde nos tira un ID automático, nos va generando información y nos va generando como un documento de texto. ¿Y cómo nosotros lo podemos visualizar? Allá cuando lo estamos trabajando en la web, lo podemos trabajar a través de un punto JSON que nosotros visualizamos la información a través de un sistema.
que nosotros trabajamos en la web. Cuando estamos trabajando sistemas en la web, también tenemos lo que son los backend y el frontend. Ok, tenemos dos cosas. El backend es donde yo estoy trabajando toda la parte interna del sistema. ¿Cuál es la parte interna del sistema? Aquí yo quiero que funcione todas las actualizaciones, qué inserciones, qué modificaciones, qué eliminaciones y qué visualizaciones. Toda la parte incluso de todas las, ¿cómo decir esto? Todas las restricciones también que nosotros vamos a aplicar en nuestro sistema interno de nuestro sistema en el backend. ¿Dónde puedo yo trabajar el backend? Lo podemos trabajar en un sistema de Node.js, por ejemplo. ¿Y Ingeniero, dónde lo...? Ajá. una consulta. Si la base de datos se genera en un archivo de texto plano, ¿cómo funciona la seguridad de estas bases de datos no relacionales? Ok, la seguridad, eso va a depender cómo nosotros la vamos a utilizar. Es decir, aquí nosotros utilizamos lo que son los JSON Web Token. No sé si han escuchado de eso. Cuando nosotros vamos a almacenar información, tenemos que darle seguridad. ¿Y cómo le damos seguridad? A través de un JSON Web Token. Y esa es la mejor manera que nosotros podemos darle seguridad a nuestra data. Es decir, usted solo va a tener un tiempo limitado para visualizar esa información, para poder grabar, incluso para ingresar al sistema. Es como cuando ustedes ingresan en los bancos. En los bancos le dan a ustedes un token, ¿verdad? Un aparatito ahí, o una tarjetita, o qué sé yo. Y usted le presiona el botón y le da un numerito. Y ese numerito solo le va a durar ciertos segundos. Eso dependiendo cómo yo lo vaya a direccionar o cómo yo lo vaya a programar. Lo puedo programar que dure 1 minuto, que pueda durar 30 segundos. Y al momento que yo quiera volver a grabar esa información o yo quiera recuperar información, no puedo hacerlo si no tengo actualizado JSON Web Token. Y ese JSON Web Token se va a programar en el backend. Y eso es lo que le da la seguridad a nuestro sistema cuando estamos trabajando con sistemas no relacionados que son archivos planos. Pero aparentemente ustedes pareciera que creen que son archivos de bloc de notas, pero no son archivos en sí, sino que están siempre almacenándose en un sistema gestor de base de datos. Ya les voy a mostrar más o menos cómo se almacena en MongoDB. Pero sí, muy buena su pregunta. Siempre hacen esa pregunta en la parte de la seguridad. Se utiliza la parte del JSON Web Token. Ustedes pueden revisar en la web JSON Web Token y ahí les va a tirar toda la parte de seguridad de cómo almacenar la información. No sé si hay otra consulta. ¿No? Ok. Bueno, ya mencionamos aquí las bases de datos no relacionales y por ahí viene la otra parte cuando ya nosotros estamos trabajando en la parte de los sistemas de información, ya a nivel gerencial. ¿Cómo nos va a servir esta base de datos? Nosotros vamos a poder hacer análisis de datos. ¿Y qué es el análisis de datos? Es la ciencia que examina datos con el propósito de poder dar conclusiones precisas sobre la información reflejada. Esto también es usado en varias industrias y organizaciones para poder tomar decisiones empresariales y verificar modelos y teorías existentes. Y por ahí entra lo que es un proceso de ETL cuando nosotros estamos trabajando con análisis de datos, donde nosotros vamos a extraer información. Obtenemos toda la data de distintas fuentes o sistemas de información. Nosotros podemos tener un sistema integrado, sí, pero también podemos tener sistemas legacy o sistemas legados. Esos sistemas legados son los que hacen como, por ejemplo, conexiones de interfaz con la banca en línea, por ejemplo, sistemas que complementan al sistema integrado, ya que todos los sistemas integrados, pues de repente hay procesos que tienen los negocios que son propios del negocio que no son universales. Entonces, cuando vemos un sistema integrado, es cuando ya tiene todos los procesos universales, los que nosotros ya conocemos. Pero hay sistemas distintos y esto hacen fuentes de datos distintas. Entonces tenemos que unirlas, extraerlas,
para poder transformar toda esa data, poder validar, limpiar todos los datos que se convierten en información estructurada para nosotros poderla cargar. ¿Y dónde la vamos a cargar? En un almacén de datos que nosotros llamamos Data Warehouse. Esto nos ayuda a almacenar toda la información que va a albergarse unificada, depurada y consolidada, lista para la visualización de nuestra data. ¿Dónde la vamos a visualizar? La vamos a visualizar en herramientas de inteligencia de negocios. Y estas se utilizan, nos ayudan a evaluar, optimizar y coordinar operaciones internas en una compañía. Y el BI pues abarca todas las tecnologías, aplicaciones y prácticas para recolectar, integrar y analizar la información sobre el rendimiento de las finanzas, para que a partir de ese análisis se puedan tomar decisiones para mejorar sus procesos actuales. Y por ahí había un señor, John Mayers, director ejecutivo de investigación para la práctica de Business Intelligence, ¿qué podríamos hacernos o qué preguntas podríamos hacernos? Menciona John Mayers. ¿Qué necesita que resuelva el sistema? Muy buena pregunta. ¿Qué necesita que resuelva el sistema? ¿Quién va a utilizarlo? ¿Qué tanto control y visibilidad se necesita en el proceso? Está más interesado en entender cómo llegó al punto en el que está o hacia dónde debería dirigir su compañía. ¿Quién quiere hacer? ¿Quiénes fueron los 10 mejores clientes en el año pasado? ¿O quiénes serán sus mejores clientes o sus mejores 10 clientes el próximo año? Y muchas preguntas. Y aparte, en los sistemas de información es muy bueno conocer los procesos del negocio. Es una clave muy primordial en los sistemas de información. No podemos estar enseñando la funcionalidad de un sistema si no conocemos los procesos. No es enseñar mecánicamente a un sistema. O sea, solo darle clic aquí, aquí y aquí. Bueno, y el usuario ya está como robotizado. Dice, le tengo que dar clic aquí, aquí y aquí. Pero ¿por qué le va a dar clic primero donde le enseñaron en la capacitación? Pues ya dice, pero tiene que haber un porqué, tiene que haber un proceso inicial de donde comienza esto para llegar hasta acá. Entonces nosotros debemos de también entender que cuando nosotros ya nos topamos con los sistemas de información en general, es importante conocer la parte procesal del negocio. Todos los negocios pareciera que fueran iguales, los procesos, pero no todos son iguales. Todos tienen sus variantes y como tal debemos de conocerlos. Por ejemplo, en los sistemas financieros, muy probablemente en la banca, todos tienen sus variantes. Los procesos, nosotros creemos que son iguales. Pero cuando usted va a X banco, mire, aquí ustedes le piden esta información para abrir una cuenta. Y en el otro banco, dice, en el banco Y, pues no me piden esa información y solo me piden esta información y es más rápido. Pero me voy en el banco Z y me piden otra información y es más engorroso el proceso, Dios santo. Entonces, todos el sistema financiero de la banca, pues ustedes lo ven y se han fijado, pues es muy diferente todos, no son iguales. Igual, si nos vamos a otros mundos, nos vamos a la parte médica. Mira, el Hospital Bendaña lo trabaja de esta manera, el Hospital del Seguro Social lo trabaja de esta manera, el Hospital Valle lo trabaja de esta manera. Y nosotros creemos que son lo mismo, aunque son sistemas médicos, pero no son lo mismo. En la realidad no es lo mismo. Pareciera lo mismo, pero no. Entonces, nosotros debemos de entender también que debemos de conocer la parte procesal antes de llegar a utilizarlo. Y por ahí entonces llegamos a todas estas preguntas que debemos de hacer en inteligencia de negocios. ¿Y qué ejemplos de herramientas de inteligencia de negocios tenemos? Bueno, tenemos la de Oracle BI. Tenemos en Oracle también nos presenta una herramienta muy poderosa también para la inteligencia de negocios. Tenemos Pentaho. Pentaho, si no me equivoco, es una herramienta gratis de, ¿cómo le llamamos? Open source. Ustedes lo pueden utilizar. ClickView, muy buena herramienta también para poder visualizar nuestro dashboard y nosotros lo podemos programar también. Hay otra herramienta que se llama Spark. Esta no la he utilizado. En SQL también tenemos herramientas como Analysis Services, Integration Services, Reporting Services.
No solo en sí es el motor de base de datos, lo conocemos más como SQL, como un motor de base de datos, pero no solo es eso SQL. SQL también lleva un sinnúmero de aplicaciones que nosotros podemos utilizar y sacar el provecho a ellas. También tenemos otra herramienta que no sé si la han escuchado, es el Power BI. Es una herramienta de inteligencia de negocio donde nosotros extraemos la información y la visualizamos en esta herramienta. Tenemos otra que se llama el Tableau, otra herramienta de inteligencia de negocios, Hadoop. Tenemos Affinium, también tenemos la de Power Center. Tenemos la de SAP Business, ya sea Business One o la versión S4HANA, la que vayan a utilizar. Y otras herramientas que tenemos, un sinnúmero de herramientas de inteligencia de negocios. Estas solo son algunas, no crean que son todas, hay muchas más que ustedes pueden investigar y van a ver que ustedes van a escoger la que más ustedes creen que se pueden utilizar o la que es más fácil de utilizar, incluso la más cómoda, incluso a nivel monetario, ¿verdad? Eso va a depender de cuánto pueden pagar. Bueno, ahora vamos a ver algunas demostraciones. Déjenme dar algunas. Por ejemplo, vamos a ver, voy a compartir toda la pantalla mejor. Voy a mostrar por acá. Tenemos esta herramienta de Power BI. Si ven por acá, yo ya tengo hecho lo que es un dashboard, donde estoy viendo las procedencias de domicilio, de dónde viene toda la personal de San Pedro Sula, que de hecho Loma Villanueva, San Pedro Sula, etc. Y me va dando me va dando las edades por procedencia y un total de personas que tenemos ahí según las edades. Tenemos un total de 5.619 registros. Pero de esos registros, ¿qué más puedo visualizar? Puedo visualizar los diagnósticos de salida. ¿Cuáles fueron los diagnósticos? Fueron los que más tenemos. Tenemos conjuntivitis viral, conjuntivitis normal, otras conjuntivitis no especificada, conjuntivitis múltiples o conjuntivitis de otro tipo. Y así, ahora el tema de moda, pues como tenemos el COVID-19, bueno, ¿cuántos casos de COVID-19 tenemos según las procedencias? También lo podríamos registrar. Ahora, ¿qué nos permite aquí en Power BI cuando nosotros creamos un nuevo proyecto? Vamos a ver todas las sinnúmero de bases de datos que nos ofrece que podemos utilizar. Vamos a ver un momentico. Vamos a ver que cargue aquí, no se vaya a tardar. Ok, vamos a ver. A ver si ya no se me venció la licencia también, déjenme ver. Ok. A ver. Bueno, mientras carga aquí lo de Power BI, vamos a ver aquí. Esta es una base de datos de Mongo. Si ven aquí, nosotros, yo estoy utilizando aquí una herramienta que se llama Robo3T, que es para poder acceder a la base de datos de Mongo. Y este pues es un sistema de base de datos bien seguro, aunque ustedes lo vean como no seguro. Pero sí es uno de los, si ustedes buscan en el ranking de las bases de datos, Mongo ahorita está en una posición bien fuerte, está entre las primeras. Y es una base de datos muy confiable que podemos utilizar. Todos los sistemas que trabajan en web, ya sea cualquier herramienta web que ustedes utilicen, ya sea Vue.js, Angular, ya sea incluso el Visual Studio o la que sea, igual pueden utilizar la base de datos de Mongo. Y si ven acá, yo tengo igual, como todas las bases de datos, van a tener estos como cajitas o bloquecitos, no sé cómo llamarlos. Y tenemos las bases de datos. Aquí ya tengo una que se llama Farmacia DB, otra que se llama Librería DB, la que dice Configuración, que es la que trae por defecto, y otra que tengo Hospital DB, que es la última que trabaja con los chavos en programación web. Ahora, nosotros tenemos, ¿cómo nosotros llamamos las tablas aquí en Mongo? Si ven acá, no hay una que diga tables, no hay ninguna. Yo abro la base de datos
de hospital, pero no hay ninguna donde están las tablas. ¿Y dónde estarán las tablas? Dios santo, dirán. Bueno, aquí las tablas son las colecciones o las collections. Aquí se llaman colecciones. Y todas estas que yo tengo acá son las tablas. Tablas tabulares que no tienen relación, que no están relacionadas. Por eso se llaman tablas no relacionales. Cuando yo le doy clic, doble clic a esta hospitales, entonces me aparecen todos los registros que yo tengo en esa tabla de hospitales. Y si yo quiero ver qué es lo que tiene el registro 1, si ustedes ven acá, ¿de dónde sale ese Object ID? Me van a decir ustedes, o cómo se generó eso. Al momento que se grabó esta información en Mongo, automáticamente me genera ese ID. No es como cuando nosotros colocamos en SQL que podemos colocar un ID autonumérico o que el usuario coloque los IDs. Y me va a decir, pero aquí entonces no nos va a permitir colocar el ID que nosotros queramos. Sí, sí lo podemos hacer. Solo que Mongo nos va a generar un ID único para que no suceda que haya redundancia de información. Lo hace por seguridad Mongo. Pero si vemos, si yo abro el registro 1, que tiene el registro 1, tiene el ID que generó y el nombre del hospital. Si yo veo el registro 2, me va a aparecer el otro registro. Y así sucesivamente. Si yo quiero insertar un registro, tendría que irme aquí a esta opción, insertar documento, y aquí tendría que agregar qué es lo que quiero agregar, el nombre, 2 puntos, y colocamos entre las comillas o apóstrofes, si no me equivoco, y colocamos el registro que queremos insertar. Pero esto es a través dentro de la base de datos. Eso no es lo ideal que debería hacer el usuario, sino que solo estoy mostrando cómo es que se visualiza en Mongo. Si ya vemos una tabla de pacientes como esta, aquí ya tendría que ver más registros. Vamos a ver, por ejemplo, la identidad, el nombre, el apellido, la dirección, el email, etc. Y vamos a ver todos los registros que tenemos acá. Si ven aquí ya tenemos como registros tabulares. No hay relación, no hay un diagrama como lo vemos en SQL. Cuando nosotros trabajamos en SQL vemos un diagrama. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar uno. Vamos a ver si me tira aquí el diagrama. Si no, pues lo vamos a mostrar cuando yo tiro un diagrama. Ay, joder. Perdón, aquí le di clic donde no era. Vamos a ver si ya nos abrió. Sí, me parece esto. Ok, acá. Listo. Entonces, cuando yo le doy aquí en Power BI, aquí regresé. Estamos haciendo como una mezcla de todo para que vean ustedes todo lo que podemos hacer con las bases de datos. Yo puedo irme ahora aquí en Power BI y quiero ver obtener datos, por ejemplo. ¿Y de dónde voy a obtener datos? Vamos a ver. Todas las bases de datos que nos generan. Si ven por aquí, miren, tenemos de Excel, podemos jalar información de textos CSV, que son también archivos de Excel, o extensión CSV-UTF-8, creo que así se llama el otro, el que ha aparecido en Excel. Tenemos archivos XML, archivos .json que también podemos utilizar. También podemos jalar de carpetas, de PDFs, de SharePoint que podemos utilizar. Bases de datos de SQL Server, de Access. Y si ven ustedes, tiene una gran gama de bases de datos que podemos utilizar, incluso hasta las bases de datos de SAP for HANA, de otras fuentes de datos que nos permite jalar la información. Es una herramienta muy buena que se las recomiendo en Power BI para poder visualizar nuestra data y poder analizarlo. Por ejemplo, podemos hacer una conexión acá. Vamos a irnos a esta que dice base de datos SQL Server. Le voy a dar conectar. Vamos a ver qué va a pasar. Que aquí nos va a pedir el nombre del servidor y la base de datos opcional.
Pues como el nombre del servidor no me lo sé, no sé, quién sabe Dios cuál es el nombre del servidor. Déjenme ver acá. Nunca me he aprendido este nombre, que bien grande. Okay. Y una base de datos opcional puede ser, o la podemos agregar de una vez. ¿Qué base de datos quiero agregar? Quiero la de abarrotería, por ejemplo. Abarrotería. Aceptar. A ver qué me dice aquí. Indique un valor, me dice. Debería de poder aceptar la base de datos. Vamos a quitar así de una vez. Ahí le va a dar las opciones. Ok. Veamos. Ok, está cargando. Bien, entonces aquí me muestra la base de datos de abarrotería que yo quería colocar. Creo que seguramente lo escribí mal. Aquí me muestra que lo que tiene abarrotería, incluso yo puedo visualizar que lo que tengo aquí. ¿Qué es lo que quiero mostrar? ¿Quiero mostrar todo o quiero solo mostrar algo de lo que yo quiero mostrar? Quiero ver lo que tiene productos. Entonces me va a aparecer acá lo que me va a aparecer de productos. Quiero ver proveedores. Quiero ver sucursales. Aquí quiero ver el diagrama, no lo quiero ver. Quiero ver los tipos de productos. Toda la información. Qué bien. ¿Podemos ver otras bases de datos? Sí, podemos ver. También podríamos ver la del VentureWorks, que es una base de datos de ejemplo que podemos utilizar y tiene un sinnúmero de tablas. Podemos mostrar las ventas por cliente, ventas del cliente, a ver qué nos tira ahí. Podríamos ver las que se generaron por tarjetas de crédito, ventas por tarjetas de crédito. Podríamos verlas por las ventas por región, incluso. Podríamos tirarlas. Y aquí yo puedo seleccionar todo lo que yo quiera. ¿Se puede seleccionar de diferentes fuentes de datos? Sí se puede. No necesariamente solo de una en específico, pero en este caso nos podemos centrar en una. Para no confundir la información, podríamos agarrar esas tres tablas. Y si ven más acá abajito me muestra las otras bases de datos, por ejemplo, una de farmacia, una de... Jóvenes, ¿me escuchan? Sí. Ok, Sí. solo vamos a esperar un momentito porque el ingeniero Claudio tiene problemas con energía. Parece que se acaba de ir de energía y ahorita ya regresó. Entonces hay que esperar un momento, ¿ok? Que quedó friseada la pantalla. Sí, ¿Qué tal está les bien. está pareciendo la videoconferencia? Interesante, ¿verdad? Bastante interesante. Qué bueno, muchachos, que les guste. Yo sé que esta no es clase de base de datos, muchachos, pero sí es importante que lo conozcan, ¿ok? Ok, mil disculpas, ustedes ya saben cómo es nuestra empresa Energía Honduras, cómo falla aquí, ¿verdad?
Pero ya estamos. Mil disculpas ahí. Pero no sé por dónde me quedé. O hasta dónde lograron escucharme. Creo que estábamos aquí visualizando la información. No sé si ya visualizan. Sí, ya se visualiza. Ok. Bien, entonces aquí yo, como les decía, podemos generar incluso de cuáles bases de datos, no necesariamente centrarnos en una. Podemos agarrar lo que acabo de marcar, solo las 3 tablas, lo cargo y pues debería de cargarme la información. Vamos a ver. Aplicar cambios. Vamos a ver. Ahí va cargando. Y esta información se va a ir actualizando en tiempo real. Como estamos trabajando directamente con la base de datos en crudo, entonces pues la información se va a ir actualizando en tiempo real. Vamos a ver ahí que cargue. Si tienen dudas, igual pueden ir preguntando, no tengan pena. ¿Esa conexión en tiempo real no consumiría el performance del servidor de base de datos, ingeniero? Bueno, ahí sí tendríamos que crear un medio para que no suceda eso, como dice usted. Ahí nos tendría que dar infraestructura para generar un enlace de que no consuma tantos recursos y no nos vaya a poner lento a los sistemas. Más que todo eso. Sí. Por eso nosotros llegamos a publicar este dashboard. Y como ese dashboard no se va, prácticamente nosotros decimos que se va a ir actualizando en tiempo real. Pero siempre le ponemos como un retardo de segundos para que se vaya actualizando, haciendo como actualizaciones, para que se vayan tirando. Así como cuando ustedes ven la de un dashboard como el del COVID, no sé si han visto el de la Universidad de Oxford, que se va actualizando cada un retardo de segundos. Pero sí deberíamos de tener algo como lo que menciona el compañero ahí. Bien. Ahora, nosotros aquí podemos, como les decía, mostrar la información de acuerdo a lo que nosotros queremos cargar. Por ejemplo, podríamos tirar un gráfico circular. Por ejemplo, estoy haciendo algo rápido, ¿verdad? Tenemos poco tiempo. Y en ese gráfico, ¿qué es lo que queremos mostrar? En el que queremos ver las ventas por región. Por ejemplo, podríamos tirar las ventas por región y deberíamos de tener un valor totalizado, algo así. Podríamos agarrar o por persona o podríamos agarrarlo por estorbos. Tenemos muchos datos ahí. ¿Sí ven? Más o menos así nos va tirando. Bueno, ahí tendríamos que coger la información más compacta para que no se vea algo así como tenemos ahorita. Pero conforme nosotros vayamos tirando información, nosotros vamos ejecutando incluso tablas, si quieren. Podemos tirar tablas de datos. No solo eso, puedo tirar otro acá y que se vea aquí el gráfico al par de la información que se está generando. Quiero ver que se está tirando por regiones, las ventas por regiones. Y quiero verlo por vamos a ver esta. Bueno, todos me tiran así algo grande de la información. Bueno, pero esa es la idea, que me va tirando información. En los sistemas de información, como de los bases de datos en sí, yo puedo agarrar la información y jugar con ella. Eso siempre y cuando nosotros le demos la información restringida al usuario. No podemos darle libre acceso tampoco a la data. ¿Por qué razón? Por seguridad. Tenemos que tener políticas de seguridad y restringir la información, porque puede salir información también de la empresa, tienen que firmar algo de confidencialidad, que esa información no puede salir de aquí, etc. Aparte de eso, a los usuarios, según el rol laboral que tengan, entonces se le dan los accesos. Bien, ahora regresa. Esto es un ejemplo así rápido de Power BI.
hay un sinnúmero de cosas. Tendríamos que ver una sesión solo de Power BI para que ustedes le puedan sacar el provecho. Ahora, si vamos aquí a SQL, ¿qué es lo que podríamos hacer aquí? Podríamos generar queries donde podríamos generar la información. Por ejemplo, podríamos hacer un simple script de selección de productos, por ejemplo. Y yo voy a ejecutar la información que tenga productos. Pues me va a tirar que solo esos 3 productos. Y si yo quiero ver todos los proveedores, vamos a ver cuáles son mis proveedores. Y me va a tirar toda la información de los proveedores. Esto es cómo se visualiza en SQL. Tenemos cómo se visualizan en MongoDB, cómo podemos visualizar información ya extraída en Power BI o la herramienta de inteligencia de negocios que nosotros vayamos a utilizar. Tenemos 3 herramientas aquí que podemos utilizar. Ahora, si lo vemos ya en la vida real, ¿cómo funcionaría esto, ingeniero? Bueno, les voy a mostrar aquí. Vamos si los... que se me perdió ahorita. No, me quedó abierto. Bien, aquí tengo yo una herramienta que se llama del SAP Solution Manager, donde nosotros podemos llevar también las pruebas end-to-end o pruebas integrales de todos los procesos que se ejecutaron antes de una salida en vivo de un sistema. No es como antes que nosotros veníamos y montábamos los sistemas de un solo y mire, ya lo hice y pues ya lo podemos sacar en productivo. No, eso no es así ahora. Ahora nosotros tenemos que pasar por un proceso de pruebas unitarias, pasarlo por pruebas integrales hasta llegar a la parte de implementación ya de una parte productiva donde yo puedo ejecutar. Pero yo necesito que los usuarios prueben todos esos procesos. Por ejemplo, yo aquí tengo un dashboard donde yo tengo 9 casos de pruebas. Tengo un defecto. ¿Qué quiere decir un defecto? Que sucedió un problema en un proceso de un script de pruebas. En ese script de pruebas donde se va ejecutando el paso a paso de un proceso. ¿Cuántos pasos puede tener un script de pruebas? Podría ejecutarse hasta 70, 100 pasos, dependiendo de lo que vayan a ejecutar en esa prueba. Y aquí nosotros nos va marcando en el dashboard cuáles son las pruebas finalizadas, las pruebas que todavía no han, que están ejecutándose todavía, que ya están asignadas, pero que todavía no han procesado. Una que está siendo procesada, hubieron 3 pruebas erróneas y 2 pruebas que no han sido iniciadas. ¿Y qué más nos puede dar? Nos puede dar cuántas han sido ejecutadas por áreas o según el frente que se vaya ejecutando. Se van ejecutando de este proceso de contabilidad, por ejemplo, a la parte de activos fijos, que la parte de administración, que la parte de finanzas, y todos tendrían que ir ejecutándose por cada uno de los procesos. Y al final, pues aquí me va a mostrar todos los defectos que sucedieron en las pruebas integrales o ya sea pruebas unitarias. Yo puedo mapearlos, qué fue lo que sucedió, cuáles todavía no han sido ejecutados o cuáles todavía no están en proceso de resolución, cuáles necesitan información, cuáles ya tienen una solución propuesta y cuáles han sido confirmadas. Cuando son confirmadas, que ya el defecto fue solucionado. Y así pues aquí yo puedo ver ejecutados, cuáles han sido ejecutados según las pruebas. Puedo jalar las de el Seguro Social, por ejemplo. Entonces aquí ya vemos que la prueba fue ejecutada exitosamente y pues no tenemos nada en proceso y todo ha sido ejecutado. Si yo quiero ver cuáles defectos tenemos según los estatus, yo podría ver, no solo quiero ver esos, bueno, quiero ver de cuáles otros, puedo ejecutarlos de otro plan de pruebas que me los muestre y queremos ver cuáles defectos tenemos abiertos allá. Pues tenemos una solución propuesta todavía y si quisiéramos ver qué es lo que tiene este personaje, tendríamos que abrir ese defecto para poderlo visualizar. Lo bonito de los sistemas de información, si ustedes ven que las bases de datos no es en sí solo tener una base de datos allá que solo vemos, sí es una base de datos, pero a esa base de datos hay que alimentarla para poder visualizar información.
Y esta información nosotros la vamos a ver a través de un dashboard, así como el que estoy mostrando. Esta información pues me la va a visualizar de acuerdo a la información que se vaya alimentando en el sistema según las pruebas integrales. Bueno, para dar acceso a preguntas, pues creo que nos podemos quedar aquí. No sé, ingeniero o los estudiantes, si tienen alguna pregunta, pues el foro está abierto. Podríamos mostrar más, y yo sé que es un tema bastante amplio, ¿verdad? Pero tendríamos que hacer una sesión aparte, si quieren, solo para un tema en específico y lograrlo desenvolver más. Una pregunta. Justamente este caso de la vida real o este ejemplo que nos muestra acá, las Ujú. tecnologías que utiliza, por ejemplo, en la base de datos, ¿es una relacional o es una no relacional? Esta es una base de datos relacional. Ah, y la herramienta de inteligencia de negocios es ¿cómo es que se llama la que tiene SAP? La de SAP es SAP BI. SAP BI. Una pregunta con respecto a qué opinión tiene de Grafana. ¿Se considera una herramienta de inteligencia de negocios o es para otro ambiente? Grafana, pues no tengo conocimiento de esa tecnología todavía. No. Ahí sí no les sabría contestar esa pregunta. Creo que una vez la escuché, pero como no es una herramienta no sé si muy conocida, pero sí, sí la logré escuchar una vez, pero no me llamó la atención, la verdad. Sí, justamente la había escuchado así de lejos, refiriéndose a que es idónea para generar dashboards, pero por eso justamente me causó curiosidad, porque como además es un open source, eh, podría ser, puede ser que también entre en este campo. Bueno, para algo que podría ayudar, creo que hay una que se llama GraphQL o sí, GraphQL, creo que es, no me acuerdo, que la pueden utilizar para cuando están trabajando en programación web. Y es open source también, pueden utilizarlo. Ujú. Esa grafana la he usado, pero para monitorear recursos de un servidor. Ah, ok. Listo. Igual aquí en SAP también tenemos una parte de monitoreo. Eh, Existe también para ver, monitorear los servidores. Claro que sí. Justamente este dashboard que nos muestra, usted mencionaba de que existe un sistema aparte que tiene que estar alimentando esa base de datos. ¿Tiene acceso o podría mostrar justamente eso? ¿O cómo y qué tipo de sistema de información es el que alimenta esa base de datos? Por ejemplo, aquí lo que va a alimentar es los casos de pruebas. Como es una prueba integral lo que estamos hablando, los usuarios entran a través de los testers. Vamos a ver si lo podemos ver por acá. Este es un demo al que les estoy mostrando, pero igual es una base de datos de SAP directamente. No les muestro la de la organización porque es información confidencial, pero sí es lo mismo. Aquí yo puedo ver las pruebas que se están ejecutando y los usuarios son los que alimentan estas pruebas. Por ejemplo, vamos a entrar a una cualquiera. Esta prueba ya esté finalizada, pero igual vamos a entrar. Y los usuarios entran a través de un test case o por aquí tendrían que aparecerme todos los pasos de la prueba. Vamos a ver si me aparece alguna. Déjenme ver si tengo una acá. Vamos a ver. Creo que sí hay una. Sé que tengo una por aquí. Por ejemplo, una de test plan. Podríamos agarrar. Vamos a ver, estos son documentos. Vamos a ver, agarrar una como esta. Esto tiene 3 pasos, dicen.
Bueno, no estoy seguro cuál de todos estos. Podríamos agarrar esta, por ejemplo. Vamos a ver, me parece que sí. Esta solo fue un caso de un paso de una prueba que solo agregaron un archivo, por ejemplo. Pero hay una donde yo quiero mostrarles que se va ejecutando el paso a paso. Por ejemplo, acá, creo yo. Ahí está. Ok. Veamos acá. Por una Bien. consulta. Esta herramienta es como Jenkins. No, no. No, esta es, por ejemplo, estos cuadritos que vemos acá. Esto es un proceso que nosotros generamos a través de un script de pruebas. Ese script de pruebas se carga y los usuarios después pueden acceder a él, como en este caso. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Entonces los usuarios, ¿cómo lo van alimentando y cómo yo lo voy a ir visualizando? Entonces el usuario tiene que ir testeando cada uno de estos pasos. Si funciona el paso 5, si funciona el paso 6. Y eso se tendría que ver en el dashboard que yo estoy visualizando en esta otra plantilla. Entonces el usuario es el que va alimentando esta partecita. Entonces si ustedes ven, esto no está testeado. Vamos a ver, si yo quisiera testear por ejemplo, si yo fuera el usuario, en este caso, mira, ya tenemos el primer paso que fue testeado. ¿Por qué está testeado? ¿Cómo sé yo que ya está testeado? Porque aquí hay un status OK. Entonces ya viene el usuario, coloca una documentación acá y la agrega. Luego pasa al paso 2. ¿Quién es el paso 2? Lo agregan, lo testean. ¿Y cuál es el status? Son los status OK. Y así sucesivamente. Entonces, cuando ya está finalizada la prueba, cuando llegan al paso 15, entonces ya nosotros podemos ver aquí en nuestro dashboard cuáles son las pruebas que ya fueron finalizadas de acuerdo a estas que me aparecen en color verdecito. Entonces, como está siendo ejecutada, me va a aparecer en procesos y como está en color amarillo. Ese sería así un caso que lo va alimentando el usuario. No sé si hay otra duda. O si contesté su pregunta. Sí, ya con todo ese contexto sí me hago una idea de cómo funciona, bueno, la demo que muestra y cómo funcionaría otro sistema de información. Muchas gracias. Sí. No sé si hay alguien más. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Ingeniero, no sé si ustedes se han encontrado con casos en sistemas que no es posible manipular la base de datos. ¿Cómo se puede trabajar con esas bases de datos en extraer información de manera masiva sin utilizar la interfaz? A ver si le entendí. Que no pueda acceder a información y tal vez si me da un ejemplo así más claro. Le voy a poner un ejemplo. Ajá. El ERP de Odoo en su capa Enterprise SH, toda la base de datos está alojada en el cloud de ellos, en la nube, pero ellos no permiten que se tenga acceso directo a la base de datos, sino que la única manera de interactuar con ella es a través de la interfaz gráfica, que es la interfaz de usuario, donde están las aplicaciones, etcétera, los módulos. Ok, lo que tienen ahí nada más es un dashboard, entonces no están accediendo directamente a la información. Si ustedes quisieran agregar más información en ese dashboard, nosotros tendríamos que acceder a ella. Pero para eso podríamos utilizar una herramienta alterna de extracción de datos para poderlo visualizar en el dashboard. Si no, pero tendría yo que tener privilegio para poderlo visualizar. Si no me da acceso el DBA, pues no voy a poderlo hacer. ¿Quién es el DBA? El administrador de base de datos, que es el encargado de brindar los permisos que voy a necesitar para realizar esa actividad que usted me dice. Si no la tengo, pues no lo voy a poder hacer. No, no hay ninguna manera. A menos que sea una base de datos confiable, ¿verdad? Porque he visto sistemas que tienen, que utilizan todavía Access. Y Access, pues,
es una base de datos no confiable. Cualquiera puede acceder a ella. Sí, no es tan fácil acceder a información si yo no tengo acceso. Si solo está como visualización, el usuario solo va a poder visualizar, no va a poder hacer nada más. No sé si hay otra duda. O si contesté su pregunta. Creo que Ángela habló, ¿verdad? ¿No dudas? En lo particular, tal vez solo me surge la duda de si hay una frontera visible, en qué momento migrar a una base de datos no relacional. Porque imagino que dependiendo del tamaño y la escalabilidad del proyecto, depende, ¿verdad? ¿O no? Claro que sí, eso depende del sistema incluso que vaya a montar, como dijiste, la escalabilidad. Pero pasar de un modelo relacional a un no relacional, pues no lo recomendaría, la verdad. Porque si lo tenemos en un modelo relacional es porque ya tenemos muchos procesos del negocio integrados. Y pasarlo a un modelo no relacional, eso va a implicar muchas cosas. Y desarrollar desde el principio con este modelo no relacional es recomendable. Ahí sí, ahí sí lo podemos hacer de modelo no relacional. Comenzarlo, por ejemplo, un sistema que va empezando la parte de los inventarios, lo podemos hacer con modelo no relacional. Claro que sí. Y funciona, funcional. Y no agrega complejidad innecesaria a hacer esto en sistemas no relacionales. Complejidad, pues, como todo sistema, siempre hay una parte compleja, pero en este caso, en complejidad así fuerte, no la veo, la verdad. No la veo. Excelente. Ahora estoy mucho más claro con ese tema. De toquetear empezaría por ahí. Muchas gracias. Sí, por ejemplo, los sistemas web, por ejemplo, esos que utilizan para e-commerce, los que bastante ustedes ven en la web, la mayoría utilizan modelos no relacional, incluso las aplicaciones móviles, ya sea que usted la programe en Ionic Framework o ya sea por Flutter o por React Native. Entonces, cualquiera de la que usted vaya a utilizar, la puede trabajar con una base de datos no relacional y es mucho más rápido el desarrollo de esas aplicaciones. Hasta donde le comprendí con la explicación de las no relacionales, al final de cuentas toda la lógica tengo que manejarla desde el backend, ¿verdad? O sea, no va a haber nada, literalmente no puede haber nada de lógica en la mera base de datos. Es correcto, casi todo, bueno, todo se trabaja en el backend. Y en el frontend, pues eso ya es la parte de visualización y cómo nosotros lo vamos a poder utilizar ya en el sistema. ¿Ya? Pero hay una manera de que se puede hacer sin necesidad de hacer un backend. Existe, por ejemplo, ahí les mencioné Firebase. Les recomiendo, aquí se lo puedo escribir, o no puedo escribir yo acá, en el chat. Bueno, ustedes pueden utilizar entrar a esta página. Bueno, se las voy a mostrar aquí de una vez. Vamos a ver. Acá hay una, déjenme ver. Firebase. De Google, si no sé si lo han escuchado, Firebase. Aquí usted no es necesario que usted trabaje con el backend. Aquí usted puede trabajar desde el frontend de un solo y manda a grabar de una vez en la base de datos que aloja en Firebase. Esta página. Se las recomiendo, es muy buena. La integración de esa tecnología, por ejemplo, plataformas como .NET, me imagino que está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? O sea, se integra muy fácil a varias tecnologías, este Firebase. Sí, se integra muy fácil a cualquier tecnología que usted vaya a utilizar, ya sea Visual Studio, ya sea Angular, ya sea Vue.js, ya sea React, ya sea Ruby on Rails, el que usted quiera. Cualquiera se adapta con Firebase.
No sé si hay otra duda. O los aburrí. De mi parte no me duda, estuvo muy buena su cátedra. Ok. No sé, ingeniero, creo que no hay dudas. Jóvenes, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Miren que esto viene en examen también. No son mentiras. Bueno, tienen examen, ya verdad, pero no ya vendría en examen. Bueno, habría que Son pensar, bromas. ya verdad. Buena idea, ingeniero. Bueno, ingeniero, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una experiencia bastante productiva para los muchachos, especialmente porque algunos de ellos todavía no han llevado bases de datos, entonces ya van bien avanzados con lo que usted les ha enseñado, ¿verdad? Y bueno, sobre todo agradecerle por su tiempo. Sabemos que es una persona sumamente ocupada, ¿verdad? Pero muchísimas gracias por su disponibilidad y no sé, jóvenes, si alguien, pues ya para finalizar, tiene alguna pregunta, alguna duda para el ingeniero Claudio. Bueno, No, igual para mí, muchas gracias por la invitación, porque fue muy buena la experiencia con ustedes. gracias, ingeniero, muchísimas gracias. Yo me quedo un momento más con los muchachos porque tenemos que ver el tema del examen para este fin de semana, pero muchísimas gracias, ingeniero. Ok, listo. Gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bueno, chicos, ¿les gustó la exposición con el ingeniero Claudio? Aprendí más con la exposición de él que en la primera unidad de base de datos juntos. No, ella es una persona brillante, tiene mucha experiencia en esa área de base de datos, muchachos. Y qué bueno que les haya gustado. Bueno, jóvenes, entonces nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Solamente recordarles que tienen examen. A partir de mañana ya va a estar habilitado su examen, muchachos. Va a estar habilitado viernes, sábado y domingo. Y dígame. Solo una consulta referente al examen. ¿Viene Sí. con la misma metodología del examen pasado para estar preparado con papel y lápiz en caso de que saliera un plato de opción? Sí, jóvenes, estén preparados con papel y lápiz. Voy a darles más tiempo. Se han ganado que les dé más tiempo. ¿Se podría la sugerencia de que permita de que no... Es que se pierde tiempo tomarle la foto, escrito a mano y tomar la foto se pierde tiempo, si se podría hacer en un documento de Word la respuesta, ¿eh? Bueno, si me prometen que no van a copiar, porque lo primero que encuentre copiado, muchachos, y... No, mejor sigamos con la misma metodología. Bueno, chicos, entonces miren, no se preocupe, Ángel, yo sé por qué está haciendo ya pregunta. Voy a tratar de darles más tiempo para que puedan tener el tiempo de que puedan hacerlo. Obviamente, muchachos, miren, es muy importante y yo insisto, recuerden que ustedes se están formando no solamente ahorita profesionalmente, ¿sí? Sino que se están formando para la vida. Entonces, es muy importante la honestidad. De nada me sirve sacar un 100 en un examen si yo sé que no sé nada. O de nada me sirve si yo saco un 70, pero yo sé que ese 70 es lo que yo estudié, lo que yo sé, entonces no hay mayor mérito que eso, ¿verdad? Entonces, yo sí apelo mucho, muchachos, a esa honestidad. Yo sé que todos ustedes son jóvenes honestos, con principio, y sobre todo, muchachos, que ya vimos el tema de ética. Entonces, sabemos que para nosotros, como informáticos, como ingenieros en sistema, es fundamental la ética, ¿verdad? Entonces, yo sí apelo a eso, ¿verdad? A ustedes mismos, comprobarse, porque como les digo, muchachos, al catedrático de repente lo pueden engañar, pero al final quienes se están engañando y haciendo daño, pues son ustedes mismos, ¿verdad? No digo que en esta clase lo hagan, no digo eso,
¿verdad? Pero sí apelo a eso, ¿verdad? A ser lo más honestos posibles. No hay satisfacción más grande, muchachos, que saber que saqué una buena nota o que saqué una nota, pero que fue la nota que yo hice. Esa no hay satisfacción más grande que eso. ¿De qué me sirve sacar 100 si sé que de esos 100, pues tal vez solo un 5% es lo que yo sabía? Entonces, solamente eso, ¿verdad? Ya ustedes vieron, muchachos, con los panelistas que hemos tenido en esta clase, que una cosa es lo que nosotros vemos en la universidad. Lamentablemente, por tiempo, por muchas situaciones, de repente no llegamos a ver o a abordar todos los puntos que nosotros quisiéramos, porque esta es una área tan extensa, jóvenes, que definitivamente es complejo el poder llegar a abordar todas las áreas que nosotros quisiéramos. Sin embargo, algo muy importante es, jóvenes, hasta dónde quiero llegar yo como profesional. Y yo creo que todos los panelistas de una u otra manera les han dejado ese mensaje a ustedes. Hasta dónde quiero llegar como profesional, hasta dónde quiero salir adelante y hacer la diferencia. En el mercado hay muchos ingenieros, muchísimos, de muchas universidades, pero ustedes no son de cualquier universidad, son de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Valle de Zulia. Entonces, a llevar muy en alto ese nombre, sobre todo que porque son de las primeras promociones y van a ser de las primeras promociones. Y de ustedes dependen que otros estudiantes después, en un futuro, se quieran matricular en la universidad y quieran estudiar ingeniería en sistemas. Entonces, yo les animo a eso, a siempre aspirar a la excelencia, muchachos, ¿sí? Y precisamente por eso decidí que se hiciera esta videoconferencia, porque yo quiero que salgan con una mentalidad totalmente diferente a la mentalidad que podrían salir en otras clases, que realmente salgan ustedes con una mentalidad viendo de que allá afuera la competencia es dura y sobre todo que tienen mucho que dar, tienen gran potencial. Así que yo los animo a eso, ¿ok? Y como siempre, recordarles que se cuiden mucho, tomen todas las precauciones del caso. Van a tener, muchachos, 2 intentos, ¿verdad? Así que no necesitan para nada copiar. Concéntrense en lo que están haciendo y háganlo bien en la medida de lo posible, ¿ok? No sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no nos quedamos hasta aquí. Y solo me permiten porque voy a descargar la asistencia. ¿Ninguna pregunta? En lo particular, solo agradecerle por este tipo de iniciativas que para alguien que no está muy familiarizado con las tecnologías que hay en el mercado, pues es oro. En lo particular para mí, muy agradecido con este trabajo que ha hecho. No, de nada, muchachos, ese es mi deber. Ese es mi deber. Bueno, chicos, entonces nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Cuídense mucho y solamente recordarles, por favor, de que este fin de semana tienen examen. Recordarles también que voy a dejar habilitadas unas tareas que van a tener fecha de finalización, si no me equivoco, el martes 6 de abril, para que, bueno, si no quieren trabajar durante la próxima semana, entonces tengan chance todavía para poderlo hacer cuando regresemos a nuestras clases. Yo estés pendiente también estén pendientes también, muchachos, del mensaje que yo les mande, si va a haber o no va a haber feriado, ¿verdad? Aunque ya está en el calendario académico, ya está estipulado, pero bueno, siempre es importante y es prudente, como informáticos que somos también, esperar a que realmente nos envíen el comunicado ya formalizando si va a haber un feriado o no, ¿verdad? Entonces, solamente desearles eso, que se cuiden mucho y bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy, chicos. Que tengan una feliz noche.
Gracias, ingeniera. Igual, feliz noche. Gracias, buenas noches, ingeniero. De nada. Feliz noche, joven.